Bien, buenos días a todos. Eh, Vamos a comenzar con lo que es la unidad uno de estructuras discretas, que es la introducción a la lógica simbólica. ¿Ya? La lógica simbólica es la ciencia que estudia la validez formal de los razonamientos. ¿Qué es un razonamiento? Es una deducción, inferencia o argumentación. Es la obtención de nuevos conocimientos, una conclusión a partir de una serie de conocimientos previos, que son las premisas justamente. Validez formal: un razonamiento es formalmente válido si la conclusión es necesariamente verdadera cuando las premisas son verdaderas. En este caso se dice que la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poco de la sintaxis. Justamente la sintaxis es el estudio de cómo se combinan todos estos signos y fórmulas y las sucesiones de estos mismos, ¿no? Está aquí. Ya. Esto de acá es esencial. Las proposiciones. Una proposición es una expresión lingüística libre de ambigüedades que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa. En pocas palabras, es una asociación de palabras de la cual podemos afirmar que es verdadera o falsa. ¿Ya? Algunas proposiciones que tenemos son justamente estas de acá. La primera nos dice Sucre es capital de Bolivia. Podemos argumentar de que esa proposición es verdadera. Muchos pensarán que La Paz es capital de Bolivia, pero no. Sucre es la capital histórica de Bolivia, ¿no? Dos es número primo. También es justamente verdadera. Menos 3 al cuadrado es igual a menos 9, también es verdadera. Bolivia tiene 9 departamentos, también es verdadera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué expresiones no son proposiciones? Las preguntas, las exclamaciones, los deseos, eh, estos escritos en presente, si no me equivoco. Algunos valores que, bueno, en ecuaciones que no, o ecuaciones que no están completas, y órdenes, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es el alfabeto del lenguaje formal para la lógica proposicional. El alfabeto de la lógica proposicional, con que vamos a construir proposiciones, tiene los siguientes símbolos. Símbolos de veracidad. La B mayúscula, perdón, la V mayúscula es verdad. La F mayúscula es falsedad. ¿Ya? Verdadero o falso. Los símbolos que representan las variables proposicionales son letras minúsculas. Generalmente utilizamos la P, la Q, la R, la S y otras más, ¿no? Símbolos que son conectivos lógicos, justamente esta, esta negación, ¿no? Es el no. Se puede escribir de esta forma, como prima y como este guión, perdón. Este símbolo, que es como una flechita hacia arriba, bueno, sin el palito, representa las conjunciones, ¿no? Que es la I. Esta flechita hacia abajo, que parece más una V, es el O, la disyunción de tipo inclusiva. Cuando tiene una rayita abajo es de tipo exclusiva, ¿no? Esta flecha hacia la derecha es la condicional, su formato es así, sí, entonces. La flecha con dos puntitas es la bicondicional, el sí, solo sí. La flecha hacia abajo con el palito es la negación de la disyunción, ni el uno ni el otro. Y esta de aquí es la negación de la conjunción. No o no. Unos símbolos auxiliares son los paréntesis, ¿no? Valor de verdad de las proposiciones. Si P es una proposición, entonces este simbolito de acá se lee valor de verdad de P. ¿Ok? Y obviamente puede ser, ya habíamos dicho, o verdaderos o falsos. ¿Ya?
Por ejemplo, lo de hace rato, cuando nosotros teníamos P, yo puedo decir que P es Sucre, es capital, como un ejemplo, ¿no? Capital de Bolivia. Hace rato. Aquí yo estoy determinando que este de aquí, este símbolo, es la variable proposicional que representa este enunciado. Ahora, yo puedo decir el valor de verdad de esa proposición P. ¿Cuál es? A ver, obviamente es verdadera, ¿no? Porque sabemos que Sucre es la capital de Bolivia, ¿ya? Si yo tuviera Q, otra proposición, y digo, por ejemplo, este 1 es número primo, el valor de verdad de Q será justamente falso, ¿no? El 1 no es primo, ¿no? Recuerden que para que un número sea primo, solo es divisible entre sí mismo y el 1, ¿no? Y bueno, hay algunos libros que sí lo consideran primo, hay otros que no, pero en este caso, para ejemplo, vamos a colocar que es falso, ¿ya? O si quieren, para evitar esto, pongamos un número que sí es divisible, ¿no? Por ejemplo, 9. 9 es número primo, obviamente no. El 9, aparte de ser divisible consigo mismo y el 1, es divisible entre 3, así que no es número primo. ¿Qué más? Bueno, sigamos. Aquí está la tabla de los símbolos formales, justamente como les decía. La operación se llama negación. Perdón, vamos a cambiar acá. Se llama negación. Este es su símbolo. Y se lee no. La representación, por ejemplo, no P. Sería, bueno, se lee así, dice. No P es una forma de leerlo. Es falso que P, no es verdad que P. En nuestro caso, nosotros habíamos puesto que P es justamente Sucre es capital de Bolivia. Si yo representara negación de P, ¿qué es lo que estaría diciendo? No es verdad que Sucre es capital de Bolivia. O no, Sucre es capital de Bolivia, pero gramaticalmente eso no está bien, ¿no? Lo que tenemos que hacer es usar alguna de estas representaciones en lo que es lenguaje natural. Ah, algo que me olvidaba aumentar a esto, justamente vamos a hablar de dos lenguajes. Lo que es el lenguaje natural, que es el lenguaje en que nosotros nos comunicamos, el lenguaje que usamos para comunicarnos día a día, ¿no? El lenguaje materno. En este caso, el español, ¿no? Y el lenguaje formal. En nuestro caso es el español, ¿no? Y el lenguaje formal es el lenguaje de estos símbolos, ¿ya? Por eso es que hablamos de símbolos formales. Todos estas figuritas, estos símbolos, son los símbolos formales con los cuales hacemos representación en el lenguaje formal, ¿ya? Sigamos. Otra operación que tenemos es la conjunción. Bueno, no quiero. Ahí. La conjunción es justamente la operación, bueno, el símbolo, ese símbolo, y se lee como I, ¿ya? Acá se lee P y Q. P y Q. ¿Ok? La lectura tenemos varios ejemplos. P y Q, P pero Q, P sin embargo Q, P no obstante Q, P a pesar que Q. ¿Ya? A lo que podríamos representar sería Sucre es capital de Bolivia y 9 es número primo, ¿no? Con P y Q.
La disyunción débil o disyunción inclusiva es este símbolo de acá. Es la representación del O, el O inclusivo. Y se lee P o Q, ¿ya? Aquí dice P o Q, o P o Q, o ambas, P a menos que Q. ¿Ya? Podríamos leer P, hace rato dijimos que era Sucre es capital de Bolivia, sería Sucre es capital de Bolivia, o 9 es número primo. O Sucre es capital de Bolivia, o 9 es número primo, o ambas, ¿no? Que no tiene sentido, pero al hacer ese conector lógico, se puede leer de una de estas tres formas. La disyunción fuerte, que es esta de aquí, o también conocida como disyunción exclusiva, nos dice o el uno o el otro, ¿ya? O P o Q, pero no ambos, como dice aquí, ¿no? Condicional, la condicional es esta flechita hacia la derecha, que básicamente su estructura está compuesta de dos partes, ¿ya? Les voy a ir explicando esto. Lo que está antes de la flecha se llama antecedente, ¿ya? A ver qué puedo hacer por acá. Me voy a dejar rayar, ¿no? Antecedente y consecuente, ¿ya? Lo que está antes de la flecha se llama antecedente y lo que está después de la flecha es el consecuente. Su estructura nos dice si P, entonces Q, ¿ya? Aquí están todas las posibles versiones que tiene el lenguaje natural. Entre ellas, la más conocida es justamente la primera, si P entonces Q, P solo si Q, si P también Q, si P, Q, P es suficiente para que Q, Q es necesario para que P y todas las demás, ¿no? La bicondicional son dos condicionales. Eso vamos a verlo después. Justamente la bicondicional tiene su formato de sí, solo sí, ¿no? P, sí, solamente sí, Q. O si no, P, sí, solo sí, Q. P es suficiente y necesario para que Q. Y P siempre y cuando Q. ¿Ok? La conjunción negativa, que es el not or, que es ni el uno ni el otro, ni P ni Q. Este es su formato, su lectura. La disyunción negativa, que es no P o no Q. ¿Ok? También conocida como NAND. P, no P o no Q. Así se leería esto. ¿Ya? Bien, continuamos. Clasificación de las proposiciones. Las proposiciones pueden ser simples o atómicas, como también pueden ser compuestas o moleculares, ¿no? Una proposición simple es aquella que no contiene conectores lógicos, a excepción de la negación, que puede ser también simple. Y una proposición compuesta es aquella que tiene al menos un conector lógico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí María es enfermera. Es una simple. ¿Por qué? Porque no hay conectores lógicos. Carlos es futbolista. También es una proposición simple. Acá nos dice Juan no es matemático. Me imagino que tal vez ahí se equivocaron, pero bueno. Donde sí podemos notar al tiro de proposiciones compuestas, donde tenemos más de una proposición que están unidas por algún conector lógico. ¿Ya? En el caso de acá nos dice Carlos trabaja y Juan estudia. Una proposición con conector lógico de conjunción, ¿no? Lalo es buen estudiante, pero no trabaja. Dice, esta es una condicional. Y ahí podemos ver más ejemplos, ¿no? Fórmulas bien formadas, esto es un poco de teoría. Se llaman fórmulas bien formadas
Todas aquellas proposiciones, en resumen, que se pueden formar o componer con los conectivos lógicos, ¿ya? Operaciones lógicas. Las tablas de verdad vamos a ver enseguida. Las proposiciones y conectivo lógico nos dan una proposición compuesta. Justamente lo que les decía, ¿no? Proposiciones simples con conectores lógicos nos dan proposiciones compuestas. Operación unaria es la negación, la única que solo ocupa una proposición. Y las operaciones binarias que necesitan más de una proposición, es decir, dos, incluso hasta tres se pueden ocupar, ¿ya? Y son la conjunción, la disyunción débil o inclusiva, la disyunción fuerte o exclusivo, la condicional, la bicondicional, la conjunción negativa, que es el NOR, y la disyunción negativa, que es el NAND. Tablas de verdad. Para construir una tabla de verdad vamos a tomar en cuenta el número de proposiciones que tenemos, de variables proposicionales en todo caso. Y para hacer la tabla de verdad, esta tendrá 2 a la n filas, siendo n el número de variables proposicionales, ¿no? En este caso, si tenemos solo una proposición, ¿cuánto sería? 2 a la n, 2 a la 1, ¿no? De aquí es una proposición, 2 a la 1, esto es 2 filas. Justamente estas dos. En este caso yo tengo P y tengo Q. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 2 a la 2, que son 4 filas. ¿Ya? Son estas 4 de acá. Bien, vamos a explicar un poco de la tabla de verdad. Para hacer tabla de verdad es bastante sencillo. Vamos a tomar las dos variables iniciales, que son P y Q. ¿Cuántas filas son? Son 4, ¿no? Así que las dos primeras serán verdaderas y las dos primeras serán falsas. Para la siguiente, vamos a partir esto en dos. Sería 1, 1, 1 y 1. ¿Ya? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ustedes pueden darse cuenta que aquí no se repite, en todas las filas no se repiten los casos, ¿no? Tienen que ser todos los casos diferentes. ¿Ok? Ahora, la conjunción, que es esta de aquí, les voy a explicar cómo funciona. La conjunción es verdadera únicamente si sus dos variables o sus dos proposiciones son verdaderas. Es decir, que si P es verdadero y Q es verdadero, la conjunción será verdadera. El resto de los casos es falso. Ya. La disyunción, que es esta de aquí, disyunción, es similar, solo que aquí vamos a tomar el falso. La disyunción de P o Q es falsa únicamente si ambos valores, es decir, si P y el valor de Q, el valor de la de Q son falsos, ambos, es falsa. El resto de los casos es verdadera. ¿Ya? La P o Q, o P o Q, pero no ambos, perdón, es la disyunción exclusiva o disyunción fuerte. La exclusiva. Nos dice que ambos valores deben ser diferentes. Si estos valores no son diferentes, es falso. Es decir que al menos una de ellas debe ser verdadera, pero no ambas, ¿no? Tampoco ambas pueden ser falsas. Solamente si sus valores de verdad son diferentes, como en estos casos, la proposición es verdadera. La condicional, ya les había explicado que lo que está antes de la flecha se llama antecedente y lo que está después de la flecha se llama consecuente. Ahora presten atención. La condicional es verdadera únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos son verdaderos. Donde tenemos problemas justamente cuando el antecedente es verdadero, es decir, en una de estas dos, en este caso aquí o acá, y el consecuente es falso. Consecuente falso aquí. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición condicional será falsa. ¿Ya? El resto de los casos es verdadero, no nos interesa revisarlo. ¿Ya? Solo en este caso es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La bicondicional, tómelo como un igual. Si los valores de verdad son iguales, es verdadero.
Si los valores de verdad de P y Q coinciden, es decir, que son iguales, son verdaderos, el resto de los casos es falso. Esta es la negación del OR. ¿Qué me refiero con la negación del OR? Que justamente, si ustedes se dan cuenta, esta fila de aquí es la negación de esta otra, ¿no? Es como si tuviéramos negación de P o Q. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que esta fila de acá es la negación de esta de acá, ¿no? Negación de P y Q. Ah, me olvidé explicar lo de la negación. La negación es fácil. Si el valor de P es verdadero, su negación es falsa. Si el valor de P es falso, su negación es verdadera, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que hace la negación? Le cambia el valor de verdad. El uno por el otro. Bien, hagamos algunos ejercicios. Preguntas. ¿Cuál de las siguientes expresiones son proposiciones? Veamos. ¿Será que la primera es proposición? ¿Qué dice? Nos dice 7 es un número par. Sí, puedo decir que sí, porque esto es falso, ¿no? ¿Qué hora es? No, no es proposición. Es una pregunta, ¿no? 3 al cuadrado menos 5 es número impar. Podemos resolver esto de aquí. ¿Cuánto nos da? 9 menos 5 es 4, ¿no? 9 menos 5 es un número impar, eso es falso. Así que sí, es una proposición. ¿Ya? ¿Qué más? El río Piraí está en Santa Cruz, correcto. Es verdadero. Y es una proposición. Oriente Petrolero es el mejor equipo de fútbol de Bolivia. Esto no se puede. Pero creo que sí. Sí es proposición. Según la tabla, ¿no? Según la tabla de posiciones podemos ver si Oriente Petrolero es el mejor equipo de fútbol de Bolivia, ¿no? Recuerden que hay una liga boliviana de fútbol y ahí podemos constatar si esto es verdadero o falso, ¿ya? Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son compuestas. Dice, en Bolivia no se ha producido epidemias de viruela en los últimos 10 años. Podría tomarse esto de aquí como una negación. Carlos no está informado, es una negación, o no quieres aceptar noticias, esto es una O. Comprendo los puntos de vista de Marta, pero no los comparto, esto es una condicional, así que sí es compuesta. Si me levanto temprano, tomo el tren de las 8, también es una condicional. En los días feriados, el Centro Comercial Norte permanece desierto. Esta no. Escribir en lenguaje formal e indicar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. ¿Ok? Podemos escribir entonces de esta forma, sean las proposiciones simples. P y digo que 8 es par. Primera proposición. Y voy a decir que Q es 6 es impar. ¿Ya? Ahí tengo dos proposiciones. Tengo P y tengo Q. Aquí nos dice 8 es par o 6 es impar. ¿Cuál representa 8 es par? ¿Ya? P. P, correcto. P, ¿qué conector es este? El O, ¿no? ¿Cómo se O, representa? Con este símbolo de aquí. P, O, Q. Acá abajo nos dice 8 es par y 6 es impar. 8 es par, perdón, esto es P y Q. ¿Ok? 8 es impar o 6 es impar. P, A. Aquí es otra. Yo puedo escribir y decir negación de P y esto sería 8 no es par, ¿correcto? ¿De qué otra forma puedo decir esto? Podría decir directamente 8 es impar, ¿no? Sabemos nosotros que si 8 no es par, entonces es impar, ¿ya? Entonces sería negación de P o
¿Ok? Lo mismo aquí, 8 es impar, negación de P, quiere decir que no es par. Y 6 es impar. Recuerden que 6 lo escribimos así, ¿no? Dice, si 8 es impar, entonces 6 es impar. Es decir, si no P, entonces Q. ¿Ok? Si 8 es par, entonces 6 es par. Bueno, si 8 es par, que es P, entonces nos dice 6 es par. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos haberlo escrito de otra forma, pero bueno, ya lo hicimos así. Negación de Q. 6 no es impar. Se puede escribir así. Y nosotros sabemos que si 6 no es impar, 6 es par, ¿no? Ambas significan lo mismo. Sería negación de Q. ¿Ok? Si 8 es impar, es decir, negación de P, entonces 6 es par, negación de Q. Si 8 es impar, que es negación de P, entonces 6 es impar, que es Q. Ah, no, perdón, estoy leyendo mal. Leamos esto primero. Si 8 es impar, negación de P, y 6 es impar, que es Q, vamos a cerrarlo. Entonces, ahí viene la flecha, 8 menor que 6, otra premisa. 8 es menor que 6. Sería R, ¿no? Ahí está. Construir tablas de verdad. Podemos hacer un ejemplo de esto para explicarlo. Vamos a hacer de este, a ver, primero. Son 1, 2, 3, 4, 5. Ya, falso. ¿Cuántas proposiciones tenemos acá? Tenemos P y tenemos Q, ¿no? Así que tenemos dos variables proposicionales, lo cual nos va a dar 2 a las 2 filas, ¿no? Son 4 filas, justamente estas 4 de acá. Voy a eliminar una de estas. 1, 2, 3, 4 y vamos a dejar uno para toda la fila. Ok. Anotamos, necesitamos P y necesitamos Q, ¿no? La mitad de P va a ser verdadero y la otra mitad va a ser falso. Ahora la mitad de P es verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Ok? Bien, ¿qué podemos trabajar primero? La negación de P. Vamos a anotar negación de P por este lado. ¿Y qué es la negación? Simplemente le cambio el valor de verdad a esta columna de acá. Sería falso, falso y verdadero, verdadero. ¿Ok? Vamos a utilizar ahora Q o no P. ¿Ya? Tenemos Q o negación de P. Q o negación de P. ¿Dónde están estas variables? Estas variables las tenemos justamente aquí y acá. ¿Cuál es la operación que vamos a hacer? Es una disyunción. Pregunta, ¿cuándo es falsa la disyunción? La disyunción es falsa cuando ambos valores son falsos, ¿no? Entre estas dos columnas, ¿en qué fila tenemos ambos valores falsos? Aquí, ¿no? Entonces, aquí es falso y el resto de casos es verdadero. ¿Ok? Ahora sí. Una vez que tenemos nuestros valores,
establecidos ahí. Voy a proceder a hacer esta operación. Negación de P. Condicional. Vamos a hacer un poco más grande ese cuadro. Entonces, Q o negación de P. ¿Ok? Pregunta. De las columnas que tenemos, ¿cuál es el antecedente? ¿Qué columna representa este de aquí? Lo vamos a resaltar porque le entienda mejor. A ver. Ahí. Y ahí. ¿Qué columna representa los resaltados con amarillo? Justamente toda esta columna, ¿no? ¿Y qué columna va a representar lo que voy a repintar de verde? Justamente toda esta columna de acá. Ahora, ¿cuál es la comparación que vamos a hacer? Negación de P es el antecedente y lo que está de verde es el consecuente. La operación lógica que tenemos es justamente una condicional, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de la condicional? La condicional es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Veamos, ¿dónde tenemos antecedente verdadero? Aquí no, aquí no, aquí sí y aquí sí. ¿Ya? Pregunta, si el antecedente es verdadero, para que sea falsa, el consecuente debería ser falso. Pero aquí no es falso, así que no pasa nada. Aquí también el consecuente no es falso. ¿Ok? El consecuente no es falso. Entonces no pasa nada. ¿Qué podemos hacer entonces? Justamente toda esta columna, me refiero a la columna final, vamos a escribir sus valores de verdad. Si no hay la combinación de verdadero, entonces falso, ninguna de estas puede ser falsa, perdón, no puede ser falsa, sí, sino que todas son verdaderas. Verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. ¿Ok? Y a esto de acá, ¿cómo le llamamos? A ver. Cuando una proposición, o mejor dicho, cuando una fórmula proposicional nos da un resultado siempre verdadero, ¿qué se llama? Tautología. Muy bien, tautología. Tautología siempre verdadera. Si aquí hubiéramos tenido puro falso, en otro ejemplo, Contradicción. me imagino que va a salir eso. Esto se llama contradicción. Y si hubiera habido variadito, es decir que ni es tautología, ni es contradicción, esto se llama contingencia, ¿no? Disculpe yo, en las operaciones, ¿cómo voy a saber cuál signo me va a salir? Si es tautología, contradicción, contingencia. ¿Cuál es el que define El último, el que tiene toda la operación. En este caso, toda si la te das operación? cuenta. Pero si lo hago en modo del otro método de resolver, paso por paso. Ah, vos te decís hacer esto, negación de P, entonces Q o negación de P. Sí, ¿Cuál? es que ahí, Ese de ahí sería. Este es ese el de que ahí, no. siempre el entonces, No, no, ese, no, ¿cómo no. es? Esta es la operación más fuerte. Ese sí, sí, para saber cuál es la operación más fuerte, digamos. Porque hay algunos que no, a veces no es ese signo, ¿no? Y Claro, claro. Por ejemplo, si vos tuvieras acá otra operación, por ejemplo, qué sé yo, una bicondicional con Q, ¿cuál es la operación más fuerte ahí? sería la bicondicional. Ah, es cuando están agrupados. Ah, correcto. ¿Sí? La operación que Ah, está más por fuera de los corchetes, te vas a dar cuenta que es la operación más fuerte. Por ejemplo, si yo tuviera aquí unas llaves y aquí yo lo niego todo, ¿cuál es la operación más fuerte? Ahí por fuera. A ver. ¿Quién está más afuera?
esta La negación. negación. Esta negación, ¿no? Correcto. Y esa es la operación más fuerte. ¿Ya? Es un poco más complicado, sí, hacerlo encima. Yo, bueno, al menos para explicarlo, sé que es un poco más complicado, pero si están acostumbrados a hacerlos así, me imagino que pueden hacerlo, ¿no? Yo por lo general siempre utilizo esta notación porque es más sencillo de entender, ¿no? Y justamente al hacerlo todo esto pegadito, a veces uno se confunde y escribe mal los valores de verdad, ¿ya? De todas formas, cualquiera de los dos es válido. Si la docente les dice que no les gusta esa forma, díganle que igual se llega a Roma por varios caminos, ¿no? No hay problema de eso, ¿ya? De las siguientes proposiciones compuestas, no dice qué más la orden. Me imagino que es el valor de verdad, tal vez. Si 6 más 4 es igual a 8, entonces 8 menor que 7. A ver, primera premisa, P. Sería, ¿cuál es la primera premisa? A ver, esta aquí, ¿no? 6 más 4 igual a 8. Segunda premisa, 8 es menor que 7. 8 menor que 7. Valor de verdad, a ver. Valor de verdad de P y valor de verdad de Q. ¿Será que es verdadero o que es falso? Obviamente 6 más 4 no es 8, ¿no? Así que esto es falso. Y 8 no es menor que el 7. Es al contrario, el 8 es mayor que el 7. Esto es falso. Ahora sí, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? Recuerden que es una condicional, ¿no? Si ocurre P, entonces Q. ¿Cuál es su valor de verdad? A ver. Esto sería falso, entonces falso. ¿Qué es verdadera? ¿Es falsa? ¿Quién dice? A ver. Es verdadera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la única forma de que esto sea falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. El resto de los casos siempre va a ser verdadero. Si aquí esto fuera verdadero, ya sería diferente la cosa, ¿no? Ahí esto puede ser, bueno, esto es falso si esto es verdadero. Pero como no lo es, esto es falso. Falso, entonces falso, verdadero. ¿Ok? Aquí está la clasificación de las fórmulas bien formadas, lo que les decía, ¿no? Las tautologías, que es una verdad lógica, siempre verdad, una contradicción o falsedad lógica, siempre falso, la contingencia, que es indeterminado, dice, ¿no? No es tautología ni contradicción. ¿Ok? Conjunciones, disyunciones, algunas de las tablas de verdad. Voy a pasar este documento igual. ¿No? Simplificaciones. Ah, ¿ya llevaron implicación y equivalencia? Sí, ya llegamos. Ya, vamos a repasar esto entonces. Ahí. Ya. Implicaciones lógicas. Justamente como se lee aquí, esto dice alfa implica lógicamente a beta. ¿Ya? Y esto de aquí se puede comprobar. ¿De qué manera? Alfa implica en beta, vamos a usar una terminología que ya hemos usado antes, si y solamente si alfa condicional beta es una tautología. ¿Ok? De nuevo, alfa implica lógicamente a beta si y solamente si, es decir, se cumple solamente cuando
alfa condicional beta es una tautología. Vamos a hacer un ejemplo ahorita, ¿ya? Solamente vamos a subrayar esto. Si ustedes se dan cuenta, hay una similitud, ¿no? Aquí la implicación son con dos rayas, ¿no? Dos rayas y una flecha. Si quieren demostrar realmente que dos fórmulas se implican lógicamente la primera a la segunda, deben hacer una condicional de la primera con la segunda, ¿ya? Ahora, la equivalencia es parecida, pero no es lo mismo, ¿ya? Nos dice alfa es lógicamente equivalente a beta, recuerden que tiene dos rayas, si y solamente si la definición alfa bicondicional de beta es una tautología, ¿ya? ¿Ustedes más teoría? ¿Ustedes no llevan esto? Ujú. Y falta una negación. Lo voy a añadir ahora. Ahí está, ahora sí está bien. Probar que el conectivo NOR es un conectivo adecuado. Esto es teoría. Teoría. Más teoría. Esta tabla de verdad se las voy a pasar en un PDF, esta solita, para que vayan viéndola bien. Ya la tengo corregida igual. Ley de complementación, ley de asociación, simplificación. ¿Llevaron simplificación? Sí, de hecho ya estamos entrando a inferencia lógica. La siguiente clase entramos a inferencia lógica. Ah, ya. Creo que aquí termina esto. Sí, ahí termina. Primera parte. Bien, les voy a explicar a hacer justamente eso. Voy a abrir otro Word. Ya. Habíamos dicho que vamos a ver implicación. Y equivalencia. Alfa implica lógicamente a beta, sí y solo sí. Alfa condicional de beta es una tautología. ¿Ya? Lo mismo, equivalencia lógica, alfa lógicamente equivalente a beta, sí y solo sí. Alfa bicondicional de beta es una tautología. ¿Ya? Bien, voy a hacer un ejemplo de ambas. Creo que de la primera, a ver. Van a ver esta de aquí. P entonces Q y P es lógicamente, bueno, no equivalente, implica lógicamente a Q. ¿Ya? Vamos a hacer eso. La pregunta ¿es correcto o es válido mejor? ¿Esta implicación es válida? ¿Cómo haríamos esto? Sencillo. P entonces Q y P condicional de Q,
¿Qué tiene que ser? Es una tautología. Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que hicimos? Justamente cambiamos estos dos símbolos, ¿no? Como yo sé que esta implicación es válida, sencillo. Voy a hacer el testeo de la condicional, de esta condicional de acá, y voy a verificar si es una tautología, ¿ya? Para ello vamos a insertar una tabla, 1, 2, 3. Ya. Ahí. Vamos a utilizar P, vamos a utilizar Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿ok? Estamos utilizando la condicional, P entonces Q. Voy a ocupar P entonces Q. ¿Y cuando era falsa la condicional? Solamente en este caso, ¿no? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos, esto es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Ya tengo cubierto esta parte. Ahora, necesito ampliarlo hasta aquí. Voy a escribirlo de esta forma. Voy a escribir P y P entonces Q. Que es exactamente igual, ¿no? Por si acaso. Solamente he hecho una conmutativa. Bueno, para que no se confundan, mejor lo escribo como está ahí. P entonces Q. Y P. ¿Ya? Suma esto. Ok, todo eso de ahí. ¿Cuándo es verdadera la conjunción? Si ambos valores son verdaderos, ¿no? El resto de casos esto es falso. Así que entre estos dos, que son justamente ambas columnas, ¿cuáles son verdaderos? Este y este, ¿no? El resto de los casos es falso porque no hay pares de verdadero. Falso, falso y falso. ¿Ya? Ya tengo esta parte. Lo voy a ampliar esto. Insertar a la derecha. ¿Ya? Entonces vamos a tener lápiz. Dibujar. ¿Por qué se... No me deja dibujar. A ver. Ya, ahora sí. Sí, ya. Les decía que ya tengo todo. Tengo P, entonces Q y P. Condicional, ¿cuál es la condicional de afuera? Con Q, ¿no? Vamos a repintarlo como hace rato. Todo esto de aquí es justamente esto de acá. Y todo esto del otro lado, que es Q, es justamente esto de aquí, ¿no? Está invertido, pero bueno. El antecedente es lo que está en amarillo. ¿En qué casos puede ser falsa la condicional? Habíamos dicho de que solamente cuando el antecedente es verdadero, es decir, que en este caso hay que observarlo. En estos no. Automáticamente puedo poner que es verdadero. ¿Por qué? Porque no puede ser falso. No cumple con la condición de que sea verdadero el antecedente. Pero voy a revisar esto de acá. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, esto puede ser falso. Pero en este caso, el consecuente también es verdadero. Entonces, esto de acá es verdadero. Y efectivamente, todo esto es una tautología. ¿Ok? Por tanto, es cierto o es válido que P, entonces Q y P implican
lógicamente AQ. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bien, sigamos. Un ejemplo de una equivalencia. La equivalencia que van a ver toda su vida es esta de acá. Bueno, al menos en el resto de la materia. P entonces Q es equivalente a no P o Q. ¿Cómo demostramos esto? Sí, solamente sí. P condicional de Q, bicondicional, negación de P o Q es tautología. A ver, ¿cómo lo harían ustedes? Tenemos que hacer una tablita. Vamos a hacer esa tablita. Ahí, ¿ya? Tenemos P, tenemos Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. La condicional, ¿cuál es la primera condicional que tenemos que revisar? Esta de aquí, ¿no? P entonces Q. Sabemos que es falsa cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. El resto de los casos es verdadero. Ahora, necesito la negación de P. Negación de P es falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Qué más me hace falta? Negación de P o Q. Vamos a comparar estos dos. La disyunción inclusiva o disyunción débil es falsa únicamente si ambos valores son falsos, como los de acá. Y el resto de los casos es verdadero. ¿Ok? Ahora sí. Ya nos llega lo que es la parte final, que es la condicional, la bicondicional, mejor dicho. Perdón, era columnas a la derecha. Columnas a la derecha, sí. Y hay que comparar con la bicondicional. Si P entonces Q bicondicional con negación de P o Q es una tautología. ¿Ya? ¿Cuándo habíamos dicho que la condicional es verdadera? Si ambos valores son iguales, ¿no? Revisemos. Verdadero, verdadero, ¿son iguales? Sí. Falso, falso, ¿son iguales? Sí. Verdadero, verdadero, ¿son iguales? Sí. Verdadero, verdadero, ¿son iguales? Sí. Entonces esto es una tautología. Y sí, por tanto, P entonces Q es lógicamente equivalente a negación de P o Q. Válido. ¿Ya? Ustedes pueden probar todas las proposiciones, todas las reglas proposiciones de las, perdón, todas las leyes proposicionales son equivalencias, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta en esta parte, les voy a mostrar. Esta flecha doble es equivalencia. Ya cuando estén entrando a inferencias se van a dar cuenta que son puras justamente inferencias, ¿no? O mejor dicho, implicaciones lógicas, ¿ya? Esta de aquí es una inferencia lógica. Por si acaso, a esto de acá se le llama modus ponendo ponens, ¿no? Ya lo van a ver el día lunes, me dijeron ustedes, ¿ya? ¿Qué más? Lo de simplificación, tengo ya 2 videos en mi canal, les voy a recomendar que los vean. Justamente tengo que dar ecuaciones diferenciales en 10 minutos, así que voy a terminar la clase en este punto, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes que terminemos la clase? Disculpa, ¿en qué dijiste que vamos a ocupar la implicación lógica?
porque la equivalencia lógica nos ayuda a comprobar si hemos simplificado bien, por ejemplo, y la equivalencia tiene implicación lógica en que lo podríamos utilizar. Esto es para simplificación, correcto. Y la implicación es para probar las inferencias lógicas. Para probar una regla de inferencia en todo caso. ¿Ya? Una de ellas, la que acabo de probar, es justamente esta de acá, el modus ponens. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ya lo van a ver en la próxima clase, me imagino. Bien. Tenía algunos ejemplos de simplificación. De todas formas, ya lo subía ahí a mi canal. Son las clases 2 y 3 con los grupos SF. Pueden pasar a verlos para no repetirlo. Está bien explicadito, ¿no? Son 6 ejercicios bien explicados de cómo hacer simplificación. ¿Ya? De todas formas, se los paso a ustedes también. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Vas a pasar estos documentos, disculpa, Sí, sí. de teoría? Ah, ya está bien, gracias. Ahorita mismo los envío ahí al grupo. ¿Ya? Bueno, voy a pausar la grabación.